Buenos días, nosotros somos María José García, Juan Ricardo Díaz, Juan Manuel Sinisterra y Sara Lucía Jiménez, y el día de hoy vamos a realizar una presentación sobre el Wabi Sabi y la aplicación de este concepto a diversas expresiones artísticas del periodo Edo. La justificación por la cual elegimos el tema del wasabi y pues manifestado en las diferentes ramas artísticas, expresiones artísticas del periodo Edo, es, por un lado, bueno, decidimos investigar más sobre esto, o pues sobre este tema, porque consideramos que aprender sobre las manifestaciones artísticas de un país es útil para mejorar nuestra comprensión sobre todo lo sucedido en el periodo Edo y sobre la importancia que estos conceptos tienen en la filosofía japonesa y por consiguiente en la mentalidad de la sociedad. Adicionalmente, al comparar los conceptos de belleza en Japón y Colombia, podemos encontrar similitudes o diferencias que se presentan entre estos dos países y su forma de pensar. En este orden de ideas tenemos cuatro objetivos principales, los cuales se van a centrar en, primero, profundizar qué es el Wabi Sabi. Vamos a ver realmente qué es esta visión artística o estética, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de historia y qué dentro del Wabi Sabi qué es lo que se considera bello, mejor dicho. Ah, Nuestro segundo objetivo va a ser encontrar el estilo Wabi Sabi en los diferentes estilos del arte japonés. Como ya lo mencionamos, van a ser acerca de las expresiones artísticas del periodo Edo, las cuales van a ser el ukiyo-e, el haiku y el rakugo. Nuestro tercer objetivo va a ser relacionar el concepto del wabi-sabi con expresiones artísticas colombianas. Vamos a ver lo que es propio nuestro y lo vamos a comparar con el wabi-sabi. Vamos a ver si hay alguna similitud entre estas dos cosas y pues vamos a sacar conclusiones. Y finalmente, nuestro cuarto objetivo es realizar una comparación entre los conceptos de belleza que se presentan en Colombia y Japón. Es aquí donde empieza a jugar todo lo que tiene que ver con el realismo mágico. Listo, perfecto. Empecemos así con qué es el Wabi Sabi. ¿Verdad? Lo hemos mencionado bastante, pero pues no le hemos dado como un verdadero significado. El Wabi Sabi es, para la cultura japonesa, el término estético que describe el amor por la imperfección. Este punto de vista estético se encuentra presente hasta en los elementos más cotidianos de aspecto natural o rústico. El término wabi-sabi se transmite a través del budismo zen en Japón y nos enseña a apreciar las cosas simples, imperfectas y asimétricas. El wabi-sabi se centra en la belleza que podemos encontrar en lo imperfecto, impermanente e incompleto. Pero el wabi-sabi no se trata únicamente de apreciar lo rústico e imperfecto, sino, como dice el profesor Tanehisa Otabe, el wabi-sabi deja algo sin terminar o incompleto para el juego de la imaginación. Apreciar algo considerado como wabi-sabi logra tres cosas para la persona: una conciencia de las fuerzas naturales involucradas en la creación de la pieza, una aceptación del poder de la naturaleza y un abandono del dualismo, la creencia de que estamos separados de nuestro entorno. Combinadas, estas experiencias permiten que el espectador se vea a sí mismo como parte del mundo natural, que ya no está separado por construcciones sociales y en cambio está a merced del paso del tiempo. Es así como, en vez de ver las grietas en una taza o las imperfecciones como defectos, a través del wabi sabi podemos verlas como creaciones de la naturaleza, así como el musgo crece en una pared o las raíces de los árboles agrietan el pavimento. Para comenzar, la primera expresión artística del periodo Edo que evidencia la filosofía del Wabi Sabi es el haiku. El haiku es un tipo de poesía que se caracteriza por tener tres versos sin rima de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Generalmente estos poemas incluyen kigo, el cual es una palabra que hace referencia a la época o estación del año a la que se refiere el poema. El kigo puede hacer alusión a la estación, pero también a otras palabras relacionadas a la época como la comida, las costumbres y las actividades que se realizan en ese periodo de tiempo. Como resultado, los haikus establecen un tiempo y espacio social particular, específico y determinado. Esta característica está asociada al wabi-sabi porque los temas principales del haiku incluyen descripciones de eventos momentáneos que le permiten al lector comprender que el mundo cambia constantemente. Por lo tanto, el momento pasajero se vuelve bello porque realza el concepto de impermanencia al hacer énfasis en el flujo continuo en el que se encuentran las cosas.
Adicionalmente, la singularidad de cada evento, persona y objeto retratado en un haiku resalta la idea de que nada es eterno. En segundo lugar, los haikus son poemas que se caracterizan por ser sencillos y breves. Por lo tanto, los versos y la información presentada solo proporcionan fragmentos que contienen los atributos característicos de una escena en lugar de describirla en su totalidad. Esta simplicidad y brevedad es lo que hace que el haiku tenga una connotación más profunda, ya que el poeta debe condensar todos los sentimientos que surgen en ese momento y debe utilizar expresiones que inspiren la imaginación del lector. Asimismo, los poetas deben eliminar todo lo superficial y desechar las palabras o imágenes innecesarias con el propósito de dejar una visión clara en el lector. Esta característica promueve un principio del wabi-sabi, puesto que el objetivo principal se centra en retratar la belleza de lo sencillo y lo simple. En tercer lugar, el wabi-sabi tiene como objetivo darle importancia a lo imperfecto y resaltar los pequeños detalles. Esta propiedad se presenta en los haikus porque estos poemas buscan destacar lo que usualmente las personas pasan por alto, lo que es invisible a nuestros ojos, lo que parece estar escondido y lo que es sutil. Como resultado, los haikus resaltan la belleza de las cosas que son subestimadas en nuestra sociedad. En cuarto lugar, el wabi-sabi también se enfoca en ideas como la soledad y el abandono debido a que tiene origen en un concepto budista conocido como Trilaksana, que postula que todos los fenómenos de la naturaleza están sujetos al sufrimiento. Estos sentimientos se presentan en este estilo de poesía porque están relacionados con el concepto de impermanencia. Por lo tanto, surgen sentimientos de nostalgia y melancolía porque experimentamos felicidad al admirar la belleza de nuestro entorno, pero por otro lado emergen sentimientos de tristeza porque esta belleza es pasajera y efímera. La segunda expresión artística del periodo de Edo que evidencia la filosofía de wabi-sabi es el ukiyo-e. El ukiyo-e es el término japonés para referirse a la xilografía o grabado en madera. Esta técnica llegó a Japón en el siglo XVIII gracias al budismo, como una forma de reproducción de imágenes religiosas. Aunque parece poco evidente, en el ukiyo-e también se refleja la filosofía de wabi-sabi. Como se dijo al principio de la presentación, el wabi-sabi se basa en lo imperfecto, lo incompleto y lo impermanente, entendiendo su estrecha relación con el budismo zen. Lo anterior coincide con el significado de ukiyo, que corresponde a mundo flotante, lo cual se encuentra ligado a la idea budista de felicidad derivada de la realización de que el mundo es efímero, fugaz o transitorio. Lo anterior puede observarse en las temáticas que trata este tipo de pinturas, las cuales suelen basarse en los paisajes y simples momentos de la vida cotidiana de las personas de clase media y baja del periodo Edo, quienes estaban lejos de ser perfectas. Entre ellas se encontraban la pesca, la agricultura, los momentos de ocio e incluso los encuentros sexuales, mostrando un tipo de belleza basado en lo mundano e imperfecto. A pesar de lo largo que podía ser el proceso de elaboración de este tipo de estampado, para su época era considerado un arte barato y efímero, comparable a los pósters que utilizamos hoy en día. Al ser un arte producido por artistas de clases medias y bajas, la finalidad de estas imágenes era principalmente lucrativa, por lo cual, a partir de los moldes de madera era posible realizar decenas de estampados que podían ser comercializados en masa. Tanto así que se usaron para promocionar a las mujeres del entretenimiento que se encontraban en los distritos del placer y eran consideradas como las famosas de la época. A continuación, vamos a hablar del wabi-sabi encontrado en el rakugo. El rakugo, para los que no lo conocen, es un tipo de comedia o teatro que es conocido en Occidente como comedia sentada, en el cual un solo individuo se sienta delante de una audiencia en un cojín con dos implementos y cuenta una historia, usualmente humorosa, en la cual representa todos sus personajes. El rakugo es, en su origen y en su espíritu, una representación simple, limitada e inherentemente imperfecta, dada por las limitaciones del medio. Si hay solamente un actor que no puede pararse, solamente tiene la limitación de sus dos implementos y su cuerpo para representar todos los personajes, entonces la historia será contada de una manera mucho más verbal e incompleta.
La belleza del rakugo, por ende, no se encuentra en la representación perfecta como tal. No hay un modelo absoluto a seguir. Cada rakugoka presenta su propio rakugo con características inherentes a su representación que le añaden más belleza que la que tendría si la misma historia fuera contada a través de un teatro un poco más tradicional. El rakugo es en cierta manera el arte de crear a través de la ausencia de representación. El rakugoka en su presentación puede disponer solamente de su cuerpo, su lenguaje corporal, manteniéndose sentado, tal vez de rodillas un poco, su voz, el cambio de tonalidad, de carácter, de textura, su abanico y su pañuelo. Dicha limitación obliga al rakugoka a trabajar los detalles pequeños, como la postura, y a permitir que la audiencia complete con su imaginación los vacíos que son dejados en la representación. Es esta ausencia y este espacio que hace que la audiencia se conecte con la historia, la llene con su propia imaginación y reciba el golpe de sea risa, alegría, impresión que caracteriza al rakugo en particular en el instante en el que golpea el chiste o el punto de cierre y moral de la historia. La belleza y la alegría en el rakugo se encuentra en la conexión creada entre el rakugoka y el público, es decir, en ese instante en que la imagen se manifiesta a través de la risa y el asombro de la audiencia, que puede entender y casi ver aquello de lo que habla el rakugoka y lo que está mostrando con su representación. Al final, tanto el rakugoka como la audiencia aprenden de su rakugo, de sí mismos y de la historia como tal. Este es un momento único que sucede en aquel instante cuando caen las palabras del rakugoka en la audiencia. Esto le da al rakugo la característica del wabi-sabi basado en su raíz fundamental, la idea de que el wabi-sabi es imperfecto, incompleto e impermanente. Aquí podemos entender el nombre del rakugo, rakugo, construido de raku y go, caer y palabras, las palabras que caen y generan una reacción. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo este concepto del wabi-sabi al ámbito colombiano? Pues en Colombia también tenemos varias corrientes artísticas que se relacionan con la filosofía que tiene el wabi-sabi japonés. Y una de las más importantes o más características en cuanto a relación sería el realismo mágico. Realismo mágico, como corriente literaria que también ha afectado otros espacios de arte, se basa en la idea de que se puede conectar lo mundano, lo cotidiano, lo real, el realismo, con una magia o un sobrenatural de tal manera en el que no se da cuenta el lector o aquel que está observando la obra de dónde termina lo real y dónde empieza lo mágico. Hay realismo mágico. Y con esto mismo, usualmente el realismo mágico encuentra en momentos etéreos, impermanentes del cotidiano, fantasía y magia, de una manera que se conecta mismo con el wabi-sabi y la idea de la belleza en la simplicidad de la vida. De esta manera se puede observar que tanto Japón como Colombia tienen corrientes artísticas que afectan la manera en que piensan la vida y que de hecho ambas se pueden conectar de manera muy cercana. Asimismo, ya en nuestra vida cotidiana como bogotanos podemos encontrar muestras constantes de wabi-sabi a través de los grafitis que marcan la ciudad y muchas otras ciudades en Colombia y en el mundo. Un graffiti es una obra de arte, sea del nivel que sea, que no está diseñada para mantenerse ahí en la gran mayoría de los casos, porque la expectativa es que sea o limpiada por estar en un lugar público o reemplazada por otro mural o otro graffiti en algún otro momento. Por ende, de esta manera, todo graffiti usualmente tiende a ser incompleto. Muchos no fueron terminados por sus artistas antes de que los encontrara. Y tiene un carácter impermanente que en vez de quitar de su belleza, en la gran mayoría de los casos añade a esto.
Por ende, el graffiti que vemos en Colombia es una manifestación colombiana de Wabi Sabi. En conclusión, el Wabi Sabi es una filosofía que se presenta en las diversas expresiones artísticas del periodo Edo, conocidas como haiku, ukiyo-e y rakugo, especialmente porque estas manifestaciones incluyen conceptos que resaltan la forma en la que la impermanencia, la imperfección y la sencillez le otorgan belleza a las cosas que nos rodean. Adicionalmente, a pesar de que este concepto se haya originado en otro país, podemos encontrar su esencia en otros lugares del mundo. En el contexto colombiano, el wabi sabi se presenta en el realismo mágico y en el arte urbano como el graffiti, en los cuales se resalta la belleza de lo cotidiano y se destaca la belleza de lo pasajero. Finalmente, consideramos que a pesar de que el wabi sabi era percibido como un concepto que pertenecía a las clases altas, por medio del análisis que realizamos podemos comprender que es una filosofía que se puede encontrar en otras áreas que hacían parte de la cotidianidad e incluso en actividades que no solo estaban dirigidas a las clases altas. Por lo tanto, esto refleja la forma en la que este concepto permea otras situaciones de la vida cotidiana y la importancia que tuvo en la comunidad, que todavía se presenta en la actualidad.